va a ser un momento muy importante. El siguiente será ya en septiembre, en la tercera semana, el jueves a la 1:30, si no hay ningún cambio importante. Todavía no sabemos quién va a ser el próximo orador, así oradora, ya os iré contando. Hoy tenemos aquí a Alberto Domínguez, que nos va a hablar de toda la luz del universo. Alberto se estudió en la Universidad de Sevilla, después hizo su tesis doctoral, mitad y mitad, entre el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Universidad de California en Santa Cruz, sí, creo que es correcto, y después se fue de postdoc a la Universidad de Clemson, en la Universidad de Carolina, la Universidad de Clemson en Carolina del Sur, por poco no lo digo bien. Y ya después se incorporó a la Universidad Complutense con Juan de la Cierva y, por supuesto, cuando Hiparco se fundó, pues al Instituto Hiparcos, ya con Ramón y Cajón. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es, más que hablar de Alberto, que Alberto nos cuente sus cosas y, en particular, que nos hable de toda la luz del universo. Gracias, Luis. Y buenas tardes. Como es apropiado, lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización del coloquio el haberme invitado y agradecer también a Hiparcos por ello. Y hoy de lo que os voy a hablar es del tema de toda la luz del universo, que puede sonar muy ambicioso. Realmente lo que vamos a hacer es intentar aprender sobre un fondo de luz que existe en el universo y cómo podemos extraer información de cosmología y de evolución de galaxias de ese fondo. Este tema es el que estudié en mi tesis doctoral, que publiqué hace ya más de 10 años, y he seguido trabajando en él, he publicado numerosos artículos, y voy a hacer aquí como una especie de resumen de los resultados principales que hemos ido obteniendo a lo largo de los años, y en especial voy a centrarme también en 2 artículos de divulgación que publiqué en Investigación y Ciencia, que desafortunadamente la revista ha dejado de publicarse hace unos meses. Y lo que este tema me resulta, y espero que os resulte a vosotros, especialmente interesante, porque hace una conexión que creo que es muy bonita entre 2 áreas en principio diferentes de la astronomía. Por un lado, lo que podemos conocer como astronomía más tradicional, la que conocemos desde hace cientos de años, cuando construimos telescopios con lentes y miramos al cielo en el rango visible. Y también, por otro lado, la astronomía, la astrofísica de altas energías, que se ha desarrollado en las últimas decenas de años y que yo creo que realmente ha alcanzado la madurez en los últimos 15 y 20 años. Este tema también está relacionado con lo que se conoce como paradoja de Olbers, y es un momento especialmente apropiado ahora porque precisamente Heinrich Olbers, del cual toma el nombre dicha paradoja. En lo que consiste es que nos dice que en un universo infinito, como se pensaba en aquella época que podría ser el universo, en un universo infinito, donde existe una distribución infinita de estrellas y además es un universo eterno, el cielo nocturno debería ser brillante en oposición a lo que realmente vemos, que vemos un cielo oscuro. Y pensaba que el cielo debería de brillar con un brillo superficial aproximadamente del de una estrella, lo cual obviamente vemos que no ocurre. La solución a esta paradoja la veremos inmediatamente y la da el marco teórico cosmológico que manejamos actualmente. ¿De acuerdo? Por ilustrar un poco esta paradoja, aquí os estoy mostrando una simple animación, la he tomado de la Wikipedia, donde vemos que pasado el suficiente tiempo, el cielo, esta parte del cielo, se llena totalmente de luz. Podemos encontrar una estrella en cualquier dirección donde mirásemos. Esto también se puede entender con otra analogía. Imaginad que estamos en un bosque y que podemos ver hasta el infinito, y por muy poco denso que sea ese bosque, siempre vamos a encontrar en todas las direcciones un árbol. ¿De acuerdo?
Sería otra analogía a esta paradoja de Olbers. Pero antes, dejadme que me pare y os recuerde muy brevemente primer curso de física, que es una onda. Una onda es una perturbación del espacio-tiempo que transporta energía pero no materia, y está caracterizada, se puede caracterizar por un parámetro que conocemos como frecuencia. Esa frecuencia está directamente relacionada con la energía de la onda. Y en la naturaleza encontramos ondas de energías muy diferentes, abordando desde las energías más altas, que llamamos rayos gamma, hasta las energías más pequeñas, a las que llamamos ondas de radio. ¿De acuerdo? Pues todo este abanico de posibilidades de energía que detectamos es lo que se conoce como espectro electromagnético. En principio, en la charla de hoy vamos a centrarnos en este rango, que es el que se ocupa la astronomía, que os he dicho que voy a llamar tradicional, que ocupa el rango visible. El visible es donde nuestra estrella, el Sol, emite con mayor intensidad, por eso nuestros ojos se han adaptado a obtener ese rango de luz. Y además voy a llamar a esta parte también un poco del ultravioleta y al infrarrojo, ¿de acuerdo? Y después, por otro lado, vamos a tener la astrofísica de altas energías, que se encarga de estudiar los fenómenos más violentos en el universo. Cuando digo violentos, suelen ser fenómenos no térmicos, de los que luego os enseñaré algunos ejemplos de las fuentes que encontramos que emiten a esas energías tan altas. Y el nexo de unión en esta charla va a ser la luz de fondo extragaláctica entre estas dos áreas. Pues para entender la solución a la paradoja de Olbers tenemos que entender el marco teórico cosmológico actual, y se suele dividir entre dos ingredientes. Primero, la composición del universo, que está compuesto de un 4% de materia bariónica. Esto es la materia que nos forma a nosotros, forma el Sol, los planetas. Es la materia a la que estamos acostumbrados a interaccionar. Por otro lado, tenemos un 23% de la que se conoce como materia oscura. Hay montones de observaciones que indican que parece que falta materia en algunos métodos de observación en relación a la materia que detectamos como luminosa, por ejemplo, las estrellas. Por otro lado, tenemos un 73% de lo que conocemos como energía oscura. Simplemente es un nombre que le damos a nuestra ignorancia para explicar el fenómeno de que el universo se está expandiendo, pero no se está expandiendo a velocidad constante, sino que se está acelerando la expansión. Lo que está acelerando esa expansión es lo que llamamos energía oscura. ¿De acuerdo? Este modelo cosmológico lo llamamos lambda cold dark matter, porque pensamos que la materia oscura es de tipo frío. Esto está relacionado con las masas y a las velocidades que se mueven esas partículas de materia oscura, y lambda, que es el nombre que le damos a la energía oscura. Por otro lado, tenemos el marco de formación y evolución de galaxias, donde tenemos pruebas de que hubo este momento que llamamos Big Bang, donde estaba el universo concentrado, y ocurrió hace unos 13.600 aproximadamente millones de años. Entonces, esta es la solución a la paradoja de Olbers. El universo no es eterno, sino que tuvo un origen, y además la velocidad de la luz es finita, por lo que no ha dado tiempo todavía a que nos llegue la luz de todas las estrellas de todo el universo. Después del Big Bang hubo este periodo de expansión inflacionaria. Tenemos aquí el periodo de recombinación, donde se produjo el fondo cósmico de microondas, unos 300.000 años después del Big Bang. Probablemente estáis familiarizados con este fondo cósmico de microondas. Después la formación estelar ocurrió muy rápidamente después del Big Bang. Hemos visto ya con el James Webb Telescope, hemos visto galaxias formadas a 300 millones de años después del Big Bang. Eso no es nada, ¿de acuerdo? Y estoy seguro que se romperá ese récord en los próximos años. Lo que nos importa aquí es que desde que hubo ese momento de formación estelar hasta nuestros días, las galaxias han estado formándose y evolucionando, con la consecuente emisión de radiación al espacio intergaláctico.
¿De acuerdo? Esa radiación se acumula en el espacio intergaláctico y además está sometida al corrimiento al rojo de la expansión del universo. ¿De acuerdo? Todo eso forma el fondo que llamamos el fondo cósmico difuso extragaláctico, que os estoy mostrando en esta figura. Esto está mostrando aproximadamente la intensidad del fondo, aquí longitud de onda y aquí frecuencia relacionado con la energía. Con lo que nos tenemos que quedar de aquí es que existe un fondo cósmico difuso prácticamente en todo el espectro electromagnético, ¿vale? Esta es la parte de gamma, esta es la parte de rayos X, aquí tenemos el ultravioleta, aquí tenemos el óptico, el infrarrojo, el fondo cósmico de microondas y el radio. Hoy, en la parte donde nos vamos a centrar es en la combinación del óptico y el infrarrojo. Esto es lo que llamamos luz de fondo extragaláctica o extragalactic background light en inglés. ¿De acuerdo? Este pico a mayores energías, el pico en el óptico, está formado exclusivamente por luz que se escapa de las galaxias, luz producida por las estrellas. ¿De acuerdo? La acumulación de esta luz forma este pico y este otro pico es producido por la luz estelar que ha sido reprocesada por polvo dentro de las galaxias. Por eso está a energías menores. ¿De acuerdo? Pues como digo, esta combinación es lo que vamos a tratar aquí. Aquí veis el fondo cósmico de microondas y un dato interesante es que en este tipo de representación el área bajo la curva te da una medida de la energía que está contenida en el fondo, ¿de acuerdo? Así que vemos que el fondo cósmico de microondas energéticamente es el fondo más importante del espectro, pero seguido rápidamente por la luz de fondo extragaláctica, que es la segunda en importancia energéticamente. Lo que está claro es que necesitamos explicar estos fondos para conseguir una teoría completa de la evolución de galaxias y de la cosmología. Bueno, ya sabemos lo que es la luz de fondo extragaláctica, ahora vamos a ver cómo la medimos. Realmente es un desafío técnico brutal y ahora vais a entender por qué. El primer intento que se hizo para medir la luz de fondo, la voy a llamar EBL también, ¿vale?, de las siglas en inglés que estoy más acostumbrado, fue hecha por el satélite COBE, que COBE tenía un instrumento que se llama DIRBY, y DIRBY lo que hizo fue escanear todo el cielo y construir imágenes de todo el cielo en 10 bandas fotométricas diferentes. Aquí tenéis un ejemplo en 3 de esas bandas. Esto es una imagen de todo el cielo, ¿vale?, en la proyección que se suele usar normalmente en astronomía, y aquí lo que vemos es que está en coordenadas galácticas. Lo que vemos aquí atravesando esta imagen es el plano de nuestra propia galaxia. Pues a estas imágenes de todo el cielo lo que tenemos que hacer ahora es sustraer todas las contribuciones que pensamos que no es EBL. Tenemos que sustraer el brillo en este caso no, porque tenemos un satélite, pero si se hiciera desde Tierra tendríamos que sustraer el brillo de la atmósfera, tenemos que sustraer la luz zodiacal, que es el reflejo de la luz solar en el polvo interplanetario, y tenemos que sustraer todas las estrellas de la galaxia que vemos, etcétera. Lo que nos quedaría, ese fondo difuso extragaláctico isotrópico homogéneo, sería la EBL. Aquí podéis ver una imagen enseñando el brillo superficial de algunas de estas componentes. Aquí os estoy mostrando el brillo de la atmósfera, la luz zodiacal, que es más de un orden de magnitud más brillante que la señal de EBL que queremos medir. Es muy difícil de sustraer porque cambia geométricamente, cambia también temporalmente. La luz zodiacal se puede incluso ver, como veis aquí, bajo las condiciones adecuadas se puede ver simplemente con el ojo desnudo. Para que os hagáis una idea, un 1% de error sistemático en la sustracción de la luz zodiacal puede llevar a un error en la medida de EBL del 100%. ¿De acuerdo? Así que es una tarea realmente complicada. En cualquier caso, tenemos medidas más o menos robustas en este sentido, que os estoy mostrando aquí. Esta es la intensidad espectral, ¿vale? Intensidad espectral, y esto es la longitud de onda. Recordad que está invertido.
respecto a la energía, ¿vale? Esto es más energético que esto. Aquí tenemos el pico óptico y aquí el pico infrarrojo. No hay medidas aquí porque la luz zodiacal es tan fuerte en el infrarrojo mediano que no se puede sustraer, ¿vale? Aquí vemos una nube de puntos, fijándonos aquí en el pico óptico. Y me voy a centrar en una de las medidas principalmente que está llevando a un montón de discusión en los últimos años. Es una medida muy importante y la voy a mencionar más a lo largo de la charla. Y la importancia de este dato, que podéis pensar que se me han olvidado pintar las barras de error, pero realmente son barras de error muy pequeñas, ¿vale? Están ahí. Y lo interesante de este dato es que se ha tomado con la sonda New Horizons cerca de Plutón, ¿vale? El problema con la luz zodiacal se da simplemente más o menos hasta Júpiter, porque a partir de Júpiter la luz zodiacal, su brillo decrece muy rápidamente. En Plutón es despreciable, ¿de acuerdo? Entonces esta medida es importante porque no está sujeta al problema de la luz zodiacal, que es el principal problema para sustraer, de componente para sustraer, ¿de acuerdo? ¿Y por qué os estoy diciendo que os fijéis en ese punto? Ahora mismo lo vais a entender porque hay otra segunda metodología. Ya os he hablado de la metodología de detección directa, donde tenemos que sustraer las componentes que pensamos que son contaminantes, pero hay otro método que se llama recuento de galaxias, que es esto, y consiste en observar una imagen del cielo y hacer lo que llamamos un survey de galaxias. Lo que hacemos es contar galaxias relativas a la magnitud que tienen, ¿vale? Se puede demostrar con un surveys que son suficientemente profundos que integrando la luz que vemos, esto es para una banda en particular, para una banda fotométrica, pero podemos hacerlo para muchas otras bandas, y integrando esta curva podemos encontrar toda la luz que el survey detecta de las galaxias que nos entran en nuestro survey, ¿de acuerdo? Integrando toda esa luz podemos obtener una medida de la EBL, básicamente. Esto tiene otro tipo de problemas porque nuestro survey puede ser no lo suficientemente profundo y podríamos en principio perder galaxias. Además tiene otro problema de que se conoce como variancia cósmica, porque la zona a la que estamos mirando del cielo puede ser que resulte especial por alguna razón, ¿vale? Entonces lo medimos en otra región del cielo y a lo mejor nos da un resultado ligeramente diferente, ¿vale? Pero en principio es una técnica bastante segura porque lo único que estamos haciendo es contar galaxias y ver su brillo, ¿de acuerdo? Cuando hacemos esto, en la figura anterior que os he enseñado, he añadido los datos por recuento de galaxias, que los veis aquí con símbolos rellenos, ¿vale? Y de forma muy interesante vemos cómo, si tenemos en cuenta la luz que estamos detectando, por ejemplo, en esta banda fotométrica, con nuestros surveys de galaxias, vemos que es la mitad de la que nos está dando el resultado de la nave del instrumento New Horizons, ¿vale? Según esto, nuestros surveys estarían perdiendo lo que están encontrando, pues el doble sería lo que existiría en el universo. Estamos perdiendo la mitad de la luz del universo que de alguna manera está perdida, no la estamos encontrando si creemos el dato de la sonda New Horizons, ¿de acuerdo? Respecto a lo que detectamos con nuestros surveys de las galaxias. Por otro lado, ya os he hablado del primer método de detección directa, os he contado también un poco sobre el recuento de galaxias, y hay un tercer método que consiste en construir modelos empíricos sobre la EBL. Esto tiene una ventaja sobre los otros dos primeros métodos, y es que anteriormente estamos viendo solamente la EBL, la luz de fondo que existe hoy, la que estamos detectando ahora mismo. Pero con los modelos de galaxias podemos también no solo resolver la luz que tenemos hoy, sino cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Tened en cuenta la definición de EBL que os di al principio, que es la acumulación de luz sobre todas las épocas de formación, todas las edades del universo, ¿de acuerdo? Así que esa EBL va, por supuesto, evolucionando y cambiando en el tiempo.
Pues respecto a los modelos, tenemos dos tipos de modelos principales. Tenemos los teóricos, que están basados en modelos semianalíticos de formación de galaxias. Estos están basados más en recetas computacionales. Y después tenemos los modelos observacionales. Estoy uniendo estos dos globos porque no hay ninguno que sea puramente observacional o puramente teórico. Todos viven un poco del otro, ¿vale? Después, dentro de los modelos observacionales, tenemos modelos que están basados directamente en datos de galaxias, de los que os voy a hablar inmediatamente, y otros que están basados en observaciones indirectas de galaxias. Este primer grupo, a lo que me refiero con observaciones directas de galaxias, es básicamente funciones de luminosidad, ¿vale? Es simplemente lo que estamos observando en el cielo lumínicamente. Aquí estamos utilizando cantidades que son derivadas de esas observaciones de luz, como por ejemplo las funciones de masa de las galaxias o los ritmos de formación estelar. Pero ambos tipos de modelos también son complementarios entre ellos. De unos aprendemos algún tipo de información que no aprendemos del otro y viceversa. Entonces, respecto a la gráfica que os enseñé anteriormente, estos son los datos de detección directa. Aquí en rojo tenemos los de recuento de galaxias y ahora he añadido un montón de líneas de modelos diferentes de luz de fondo extragaláctica construidos con diferentes recetas. Aquí lo que podemos ver que más o menos los modelos de formación de la EBL, por lo menos en el pico óptico, suelen estar bastante de acuerdo entre ellos, aunque no ocurre lo mismo en el pico infrarrojo. Y esto es esperable porque los modelos no estaban construidos para reproducir este pico, no utilizaban datos en el infrarrojo en general, y esto viene de extrapolaciones. Aquí os he puesto con un punto gordo el dato del New Horizon y, como vemos, los modelos también muestran esta discrepancia. No es algo súper sorprendente porque los modelos realmente están basados en datos de galaxias de forma similar al recuento de galaxias, ¿vale? En cualquier caso, si exploramos un poco más los modelos, vemos que la predicción que hacen estos modelos o las estimaciones que hacen estos modelos a tiempos tempranos, el redshift, por ejemplo aquí a redshift 2, eso te está dando una medida de la distancia de nosotros hacia atrás. Vemos cómo los modelos, si en el universo local convergían, aquí estamos viendo que tremendamente divergen en los resultados que nos dan, y a redshift de 3 básicamente no están de acuerdo en nada. Entonces, para intentar resolver este problema decidimos hacer un mejor modelo de EBL, que lo hice con mi estudiante de máster Alberto Saldaña. Tomamos más de 150.000 galaxias en el redshift hasta redshift 6, todas ellas observadas en el infrarrojo, y además utilizando 5 campos diferentes del cielo. No me voy a meter en los detalles, pero realmente fue un paso adelante en los modelos de formación de EBL. Con todos estos datos pudimos construir lo que se conoce como densidades de luminosidad. Esto es un ejemplo de densidad de luminosidad, cómo de brillante es el cielo en una banda a lo largo del tiempo. Construimos también la tasa de formación estelar a lo largo del tiempo. Y pudimos, integrando toda la luz que estábamos encontrando de las galaxias, pudimos construir lo que se conoce como el espectro de la EBL, del que ya estáis familiarizados porque os he enseñado esta gráfica varias veces. Nuestro resultado es este contorno azul, porque también fuimos capaces de estimar las incertidumbres. Y la respuesta que obtenemos, por ejemplo, en el pico infrarrojo, donde hemos hecho un trabajo más cuidadoso, es la respuesta que hemos obtenido entre los modelos más altos que existían antes y los modelos más bajos, ¿vale? Parece que la respuesta estaba entre algo intermedio. Y también fuimos capaces de resolver la evolución de la luz de fondo hasta redshifts bastante altos. Después, tomando como aproximación el otro grupo de modelos, el de modelos indirectos, lo que hicimos fue tomar una compilación de datos que hemos ido encontrando en la literatura
y los metimos todos en una coctelera y vimos qué EBL, qué luz de fondo podemos obtener de toda esa compilación de datos que fuimos encontrando, de datos actuales. Y también pudimos calcular la luz de fondo con este método alternativo pero complementario. Vale, pues hasta aquí ya os he explicado, os habréis dado cuenta que de todo lo que he hablado es de lo que llamaba astronomía tradicional, en el sentido de que hemos estado hablando de galaxias desde el punto de vista del óptico y del infrarrojo, ¿de acuerdo? Ahora os voy a explicar la conexión de todo esto, de la luz de fondo en el óptico y en el infrarrojo, con la astrofísica de altas energías. Y esto viene porque existe un efecto que se llama atenuación de rayos gamma, que se produce cuando un fotón de alta energía viene desde una fuente extragaláctica, luego veremos qué tipo de fuente, viene atravesando ese fondo de radiación que es la luz de fondo extragaláctica, ¿vale? Y existe una probabilidad no nula de que ese fotón gamma interaccione por producción de pares con los fotones ópticos e infrarrojos del fondo. ¿De acuerdo? El interaccionar por producción de pares lo que significa es que el fotón gamma interacciona con el fotón de menor energía en el óptico y produce un electrón y un positrón. ¿De acuerdo? El efecto neto, lo que ocurre es que se pierde flujo en cuanto al que percibiríamos si no existiera esa interacción de EBL, ¿vale? Os voy a refrescar un poco el concepto de atenuación. Tenemos una fuente de luz, tenemos un medio y tenemos aquí un detector, ¿de acuerdo? Pues podemos definir esa atenuación que ocurre entre los fotones que salen de aquí y el medio con un camino óptico o profundidad óptica que podemos llamar tau. ¿De acuerdo? Esa tau es proporcional a la longitud del medio, es decir, a esta distancia, a la sección eficaz de la interacción que se produce entre los fotones y el medio, y también a la densidad del medio, ¿vale? Aplicando esto a nuestro caso particular, tenemos esta ecuación, que puede parecer un poco fea, así de principio, pero no es más que lo que os he explicado antes. Tenemos aquí una tau, que es la profundidad óptica, que es dependiente de la energía del rayo gamma que viene y de la distancia hasta la fuente. Aquí lo que tenemos es un término de la distancia, tenemos un término de la sección eficaz, que en nuestro caso es la sección eficaz de la producción de pares, y aquí tenemos el término que nos indica la densidad del medio, que en nuestro caso es la evolución de la densidad de fotones de la EBL. Notad que es la EBL ahora y su evolución hasta el medio, hasta la fuente, perdón, lo que tenemos que considerar. ¿De acuerdo? Eso es importante. Vale, pues voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para ver cómo detectamos esos rayos gamma de los que estamos hablando, ¿vale? Necesitamos un detector, que estamos mirando a una fuente de radiación gamma. Pues se dividen en dos grandes conjuntos. Por un lado tenemos los satélites que están en el espacio, del que el mayor representante es el satélite Fermi, y después tenemos los telescopios que se conocen como IACTs, que son telescopios de Cherenkov de imagen atmosférica. Los principales que existen en el mundo, estos sí son telescopios terrestres, ¿vale? Están caracterizados por un campo de visión pequeño, pero son súper sensibles a energías mayores de los cientos de gigaelectronvoltios, ¿vale? Recordad un poco las energías por las que me estoy moviendo. Estos son sensibles a energías alrededor de los cientos de gigaelectronvoltios. Aquí nosotros participamos en este conjunto de telescopios, en MAGIC, que está en La Palma, y en el sistema de telescopios CTA, que se está construyendo también en La Palma en principio, ¿vale? Luego el satélite Fermi está caracterizado por un campo de visión mucho más amplio y esto le permite escanear el cielo de forma óptima, ¿de acuerdo? Pero Fermi escanea el cielo a energías significativamente menores a los telescopios Cherenkov. Fermi se mueve por el orden de 1 gigaelectronvoltio, así que tenemos una representación del cielo ligeramente inferior a la que obtenemos de los telescopios Cherenkov.
Me podéis preguntar cómo tenemos telescopios gamma en Tierra si la atmósfera es opaca a la propagación de fotones gamma. Lo que ocurre es que tomamos advantage, usamos un efecto que se llama el efecto Cherenkov, que lo que hace es que se producen cascadas de partículas cargadas cuando el fotón gamma incide en la atmósfera. Se producen esas cascadas de partículas cargadas que van a una velocidad superior a la de la luz en la atmósfera. ¿De acuerdo? Eso hace que se produzca el dicho efecto Cherenkov y se producen cascadas de luz que están aproximadamente en el rango del azul. ¿De acuerdo? Esas cascadas son las que detectamos con los telescopios Cherenkov en Tierra, ¿vale? Que son enormes espejos. Si miramos la cascada desde diferentes puntos de vista, usando estereoscopía, somos capaces de, con mejor detalle, mejorar la resolución y mejorar la reconstrucción y la dirección de la que llegó el primer fotón gamma que produjo las primeras cascadas. ¿De acuerdo? Así que, teniendo telescopios que observan aproximadamente en el azul, somos capaces de reconstruir las cascadas producidas por fotones gamma. Esto es una imagen de cómo, esto es de La Palma, este es el telescopio LST, que se llama. Es el primer telescopio de un conjunto de telescopios de próxima generación que se llama CTA. Se espera que haya más de uno, se construirán yo creo que 3 más en los próximos años. Y esto es otra imagen del observatorio CTA, que estará no en el hemisferio norte sino en el hemisferio sur, para que de esa forma podamos cubrir todo el cielo con este conjunto de telescopios. Pero dejarme que vuelva al satélite Fermi, que Fermi está en órbita, y Fermi lo podemos ver no como un telescopio óptico en el sentido que tenemos construido por lentes, sino se parece más a un detector de partículas. Básicamente tiene un sistema de tracking que convierte el rayo gamma incidente en una lluvia de positrones y electrones, y tiene un calorímetro para medir la energía del fotón gamma y poder reconstruir tanto su dirección como su energía. Fue lanzado en el año 2008 y dejadme que os muestre esta imagen de cómo veíamos el cielo gamma en el año 2000 con el predecesor a Fermi. El predecesor es SIGRET y vemos que teníamos una imagen del cielo gamma bastante buena para la época, éramos capaces de distinguir las fuentes gamma más brillantes. De nuevo, como os enseñé antes, esto es la imagen de todo el cielo y aquí lo que vemos es el brillo de nuestra propia galaxia, ¿de acuerdo? Pero con Fermi hemos sido capaces de reconstruir esta imagen que yo creo que es espectacular del cielo gamma. Esto está hecho con 12 años de datos, ¿vale? Se lanzó en el 2008 y esto está con datos del 2020, la última imagen de todo el cielo publicada por la colaboración Fermi. Y aquí vemos cómo nuestra galaxia vemos montones de fuentes en todo el cielo. Cada una de estas puntos son fuentes gamma. Vemos también, somos capaces de resolver con muy buena resolución fuentes extensas dentro de nuestra propia galaxia. Realmente esto ha abierto una nueva ventana al universo y a los resultados que conocemos del universo a las energías más altas. Hemos publicado catálogos donde hemos descrito las fuentes que habéis visto anteriormente en el mapa, dando las características más principales, como su brillo, las características como qué tipo de fuentes son, variabilidad, etcétera. Tenemos la última versión del catálogo, se llama 4FGL y este es el Data Release 3. Aunque hemos publicado otro conjunto de catálogos que se llaman FHL, que son los de más alta energía, de los que os voy a hablar un poco. ¿Qué tipo de fuentes vemos a estas energías? Pues en el
de nuestra galaxia vemos púlsares, remanentes de supernova, clases estelares, nebulosas planetarias, sistemas binarios, y en el cielo extragaláctico principalmente lo que vemos son AGNs. AGNs son núcleos activos de galaxias, son estos agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias que están engullendo toda la materia que cae del disco de acreción, y hay veces que producen jets de partículas de forma más o menos perpendicular al plano de la galaxia, y cuando esos jets de forma casual nos apuntan a nosotros, apuntan a la Tierra, es el objeto que conocemos como blazar. El 80% de los objetos que están catalogados por Fermi son exactamente blazars. Luego también encontramos algunas galaxias Stardust, pero estos son galaxias que tienen un ritmo de formación estelar muy alta, pero detectamos muy pocas, se pueden contar con los dedos de una mano. Después, a ver, ¿por qué no funciona esto bien? Esto os voy a enseñar del catálogo de fuentes duras. Este es el cielo que conocemos a las energías más altas que existen, es el mapa del universo a las energías más altas que existen, es la segunda edición del catálogo este de FHL, de fuentes duras, y vemos aquí, estos son 360 fuentes a lo largo de todo el cielo, donde vemos algunas fuentes aquí puestas con este círculo negro que son fuentes extensas. Si vamos a energías ligeramente más bajas, que es donde producimos la tercera edición del catálogo, FHL, a energías más altas de 10 gigaelectronvoltios, lo que ocurre es que conforme vamos aumentando la energía, las fuentes dejan de emitir radiación, ¿vale? Porque es cada vez más difícil acelerar partículas que emitan esos fotones de alta energía. Así que el cielo, conforme vamos yendo a energías ligeramente más bajas, se va llenando de fuentes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ya unas 1600 fuentes de nuevo ocupando todo el cielo. Esto es una imagen del centro de nuestra galaxia. Aquí está el centro de la galaxia visto por el 2FA Shell. Aquí está el centro de la galaxia visto por el 3FA Shell. Simplemente os quería mostrar para que vierais que hemos escaneado toda la región de la galaxia haciendo un trabajo muy cuidadoso intentando encontrar fuentes extensas y caracterizándolas en estos dos catálogos. Pero vamos a volver a lo que estábamos haciendo, a nuestro tema. Queríamos encontrar fuentes extragalácticas que emitieran fotones gamma, cuyos fotones gamma son atenuados por la EBL, ¿de acuerdo? Y os he explicado ya lo que es un blazar, que son estos núcleos activos de galaxias, con los jets apuntándonos a nosotros, y el 80% de las fuentes que hemos catalogado con Fermi son de este tipo de fuentes. Suelen tener una distribución espectral de energía de este tipo, donde vemos intensidad versus energía, y suelen estar caracterizados aquí por dos picos, un primer pico sincrotrón, que está a energías más bajas, y otro segundo pico a energías más altas, que suele ser explicado por Compton inverso. Lo que es importante es que estas fuentes emiten a fotones gamma a energías suficientes para que sean atenuadas por la EBL. Entonces tenemos aquí lo que es el espectro observado por el satélite. Aquí tenemos lo que es el espectro intrínseco, que es el espectro que observaríamos si no hubiera atenuación de EBL, y aquí tenemos el término de atenuación de EBL, que es exponencial menos la profundidad óptica que ya os enseñé en la ecuación analítica esta de atenuación. Esta es la forma de tau versus energy, para algunos ejemplos calculados con algunos modelos de EBL, y aquí está la exponencial de menos tau, es decir, esta es la caída en flujo que esperamos a diferentes distancias, ¿vale? Estos son diferentes distancias. Para que lo veáis de forma más clara, si tenemos, por ejemplo, un espectro intrínseco así, la EBL hará un papel de este tipo cuando la atenuación es pequeña, cuando está la fuente más o menos cercana a nosotros, y esto es un ejemplo de cómo convertir el espectro de aquí a aquí cuando la fuente está a distancias altas, cuando hay mucha atenuación de EBL. Ahora os voy a pedir hacer un acto de confianza, no os voy a explicar cómo lo hicimos, pero el resultado
es que en el 2012 conseguimos detectar la EBL utilizando este método de comparar espectros intrínsecos con espectros observados con datos de Fermi que había disponibles en este año, ¿de acuerdo? Ahí lo único que fuimos capaces de conseguir fue la detección de la EBL, pero no fuimos capaces de caracterizarla con precisión, lo cual hemos hecho en otro artículo publicado en Science en el año 2018, donde fuimos ya capaces de ver y caracterizar esta tau como función de la energía en un amplio rango de energías y en 12 bines de redshifts, ¿vale? Estos son diferentes tiempos hasta tiempos bastante tempranos del universo. Otra característica fundamental que produce la atenuación de EBL en el universo y que se ha estado intentando medir desde los años 60 es lo que se conoce como el horizonte cósmico de rayos gamma. ¿De acuerdo? Esto podemos entenderlo, esto es la energía del fotón y esto es de nuevo el redshift, ¿vale? Esta es la distancia. La energía que estamos pintando aquí es la máxima energía detectada de cada uno de los blazars detectados por Fermi, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vemos aquí, fijarse simplemente en estos datos grises. Aquí lo que vemos es que detectamos fotones provenientes de a distancias cercanas y conforme más cerca nos vamos yendo, más energía somos capaces de detectar. Es decir, desde un redshift 2, no somos capaces de detectar energías de 1 teraelectronvoltio, porque están muy atenuadas por la EBL. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que nos marca es este horizonte que llamamos el horizonte cósmico de rayos gamma y caracteriza nuestro universo. ¿De acuerdo? Nos dice hasta qué distancia somos capaces de detectar fotones de una cierta energía. ¿Vale? Entonces, gracias a los datos que hemos tomado de Fermi, hemos caracterizado con estas estrellas azules el horizonte cósmico hasta redshifts cercanos a 3. Las líneas que veis son estimaciones de diferentes modelos y como veis está todo bastante de acuerdo. Ahora el siguiente paso que queremos dar es, tomando más datos, ser capaces de experimentalmente, observacionalmente, conseguir extender los datos hasta distancias aún mayores. Recordad la forma analítica de la atenuación gamma, del optical depth, de la profundidad óptica, que teníamos un término de la distancia, de la sección eficaz y teníamos también un término de la densidad de fotones de EBL, de cómo evoluciona esa densidad de fotones de EBL. Utilizando los datos de atenuación que os he enseñado anteriormente, que hemos medido en 12 bines de distancia. O sea, esto lo tenemos, somos capaces también de tener la distancia hasta los blazars, también conocemos la sección eficaz y somos capaces de dejar como función libre esta evolución de densidad de fotones, ¿de acuerdo? Notad que esta es la evolución de densidad de fotones de EBL, en el óptico y en el infrarrojo. Eso se puede poner también como función de una cantidad que se usa muchísimo en evolución de galaxias, que es las densidades de luminosidad, que se representan por esta J, y nos dice cómo de brillante es el cielo a cada una de las distancias, a cada uno de los redshifts, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver el ejemplo en el ultravioleta, en el óptico y en el infrarrojo. Lo importante de aquí es que, midiendo simplemente fotones gamma, somos capaces de fijar esta atenuación y dejar como parámetro libre esta J, esta densidad de luminosidad. ¿De acuerdo? Somos capaces de restringir la luminosidad del universo en el ultravioleta, en el óptico y en el infrarrojo simplemente utilizando datos gamma. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es un resultado súper interesante. A partir de las medidas de ultravioleta, nuestras medidas son este rango, ¿vale? Lo que hacemos es ver qué luz óptica, qué luz ultravioleta es compatible con la atenuación gamma que estamos observando,
¿vale? Y aquí tenemos este rango que es el compatible, tenemos aquí una sigma y tenemos 3 sigma con un color más débil, aquí en el óptico, y los datos aquí que veis son datos que vienen de surveys de galaxias, datos totalmente independientes que nos vienen de instrumentos ópticos e instrumentos infrarrojos, ¿de acuerdo? Y vemos que el acuerdo es brutal. Aquí lo que hemos hecho ha sido convertir la luz ultravioleta a tasa de formación estelar. Esto hay algunas recetas para hacerlo, se hace de forma bastante sistemática. Así que hemos tenido una medida de la tasa de formación en el universo, una tasa que solía estar restringida a medidas de astronomía tradicional. Hemos sido capaces de hacerlo con astrofísica de altas energías, astrofísica gamma. Además, como ya tenemos toda la luz que es compatible con los datos gamma que hemos obtenido de atenuación, también podemos ver cuál es la EBL, cuál es la EBL compatible con la atenuación que medimos, y eso es esto que obtenemos aquí, ¿vale? Este rango azul. Y vemos que es compatible con los datos de recuentos de galaxias. Esto es otro resultado también súper importante. Está de acuerdo la luz, está de acuerdo la atenuación gamma que derivamos con los datos de recuento de galaxias. ¿Qué ocurre? Si recordáis, tenemos este dato aquí del New Horizon, ¿de acuerdo? Que nos está diciendo que los surveys de galaxias están perdiendo el doble de la luz que existe en el universo. ¿Qué está pasando? Pues no sabemos, ¿de acuerdo? Estos son los últimos resultados que tenemos de atenuación gamma. Hay otros grupos que están encontrando resultados aquí por atenuación gamma que sí son compatibles, teniendo en cuenta todas las incertidumbres, con el dato del New Horizon. Habemos otros grupos que están más en tensión, pero no sabemos cuál es el resultado final y no sabemos qué está pasando ni cómo resolver este problema, ¿de acuerdo? No sabemos si es un problema del dato del New Horizon o es que nos estamos equivocando en algo fundamental con otro tipo de medidas. Y dejadme ya, en 2 minutos termino, pero no quería irme sin explicaros también la conexión que tenemos en astronomía, en astrofísica de altas energías, con la cosmología, a través de utilizar la EBL. Algunos de vosotros a lo mejor habéis oído que existen estos dos conjuntos de datos en la medida de la velocidad local de expansión del universo. Es lo que llamamos H0 o H0, ¿vale? Que es la constante de Hubble. Existen ahora mismo dos tipos de observaciones, dos grupos de diferentes observaciones que están dando un valor de la constante de Hubble más bajo que otro conjunto de observaciones. Algunos autores creen que hay una discrepancia de más de 5 sigma entre los datos obtenidos por este grupo de métodos y este otro grupo de métodos. Nosotros queríamos también, hemos pensado que podíamos aportar a este problema y podéis recordar de nuevo, os he puesto ya varias veces esta forma de tau, ese camino óptico que es dependiente, repito, de la distancia, de la sección eficaz y de la evolución de la densidad de fotones de la EBL. Aquí, tanto en la distancia como en la evolución de fotones de EBL, tenemos que introducir la constante de Hubble, ¿vale? Entonces, hemos ideado un método donde dejamos la constante de Hubble como parámetro libre, pero fijamos las medidas gamma y fijamos un modelo de EBL, excepto la dependencia con la constante de Hubble, que la tomamos de forma consistente, ¿de acuerdo? Así que hemos hecho este cálculo, estamos viendo qué constante de Hubble está de acuerdo con nuestros datos gamma y en el 2019 publicamos este paper utilizando dos modelos de EBL diferentes. Utilizamos en púrpura, tenemos del modelo de Finke del año 2010 y tenemos aquí también mi modelo del año 2012 en naranja, y combinando los resultados de estos dos modelos encontramos un valor más probable de 66 kilómetros por segundo por megaparsec, que se encuentra en esta tabla de discrepancia en la zona de
del conjunto de métodos de baja constante de Hubble. ¿De acuerdo? Ya termino, esta es la última transparencia, porque lo que estamos haciendo ahora es actualizar estas medidas de la constante de Hubble por atenuación gamma utilizando los últimos modelos que hemos construido, ¿de acuerdo? Y tenemos ya algunos resultados preliminares, el artículo estamos a punto de enviarlo, pero volvemos a encontrar valores bajos a este nivel de la constante de Hubble. ¿De acuerdo? Y en este artículo, una de las novedades que es que estamos haciendo un estudio muy cuidadoso de las incertidumbres que van en el análisis. Con esto termino y os dejo ya los take home message. Creo que hemos visto que el cielo nocturno no es completamente oscuro. Si quitamos la luz de todas las estrellas, de la luna, la luz zodiacal, queda esa especie de niebla con el brillo que es la EBL debido a la acumulación de fotones a lo largo de toda la historia de formación estelar del universo. Esta cantidad de luz es todavía una cuestión abierta, pero hemos hecho un buen progreso desde diferentes direcciones en los últimos años y creo que he intentado poneros de manifiesto que hay sinergias realmente interesantes entre la astrofísica de altas energías y la astronomía tradicional, y además la astronomía gamma, y este es un importante mensaje, ha madurado lo suficiente como para darnos medidas en evolución de galaxias y también en cosmología que estaban antes restringidas a otro tipo de astronomía. Esto es todo lo que quería contaros hoy. No te oigo bien, lo siento, es que si se puede considerar la medida de la constante de Hubble como qué. Eso es una buena pregunta y lo que pienso es que aunque utilicemos, digamos, fuentes que están a diferentes distancias, incluyendo el universo casi local, porque los blazars que estamos utilizando están a todas esas distancias, pero lo que estamos midiendo realmente es la acumulación de la EBL que viene de lo más temprano del universo. Entonces yo la tomaría como como medidas tempranas, en principio. Venga, Mercedes. Solo... No, de hecho el New Horizons no estaba diseñado para hacer esto. Hicieron una propuesta de que se podía intentar utilizar cierto tiempo del instrumento para estas medidas, pero no está diseñado de forma especial para estas medidas de EBL. Date cuenta que lo ideal para estas medidas de EBL no es simplemente tener un fotómetro y medir la medida absoluta, sino, por ejemplo, el COBE, el DIRBI, lo que tenía era un shutter. Entonces podías hacer medidas diferenciales de cielo totalmente oscuro porque cerrabas el fotómetro y luego lo podías abrir y ya medías el cielo en diferentes distancias que quisieras. Eso es un instrumento realmente diseñado para medir EBL, pero de otra forma hacer fotometría absoluta es muy difícil para esto. De pares. Para Fermi usas, el único par que mencionas es electrón-positón, pero abarcáis un rango alto de energías. ¿De dónde sacáis esas estadísticas para que hablas de calcular los errores? ¿Las sacas de medidas o las sacas de cálculo teórico? Y luego, cuando vas a los experimentos que el rango de historia
Nosotros tomamos la medida teórica de la sección eficaz, pero es como una curva así súper picada. Lo que hacemos es que tienes que tener el centro de masas, por supuesto, tiene que tener energías suficientes para que la producción de pares ocurra. Y eso ocurre en un rango muy fino, de hecho. Normalmente los fotones, se puede ver muy bien que los fotones de, por ejemplo, un teraelectronvoltio, interaccionan con muchísima más probabilidad con fotones de la EBL de aproximadamente que están en 1 micrón. Y es súper estrecha la sección, sí. No, pero son efectos despreciables para esto, vamos. Y de ahí deducías que como no observabais, es que estaban atenuados por ¿El horizonte? ¿El horizonte te refieres? ¿La gráfica del horizonte? ¿Y cómo, o sea, supongo que la respuesta es muy simple, pero cómo sabes que tiene que haber, si es, cómo sabes que tiene que haber fuentes que emitan rayos gamma a esa fecha? Porque a lo mejor es que no las hay y nosotros no nos llegan. Supongo que no, porque sabes mucho de esto, ¿no? Pero que, ¿cómo lo sabes? Bueno, se ven fuentes similares a las que producen un teraelectronvoltio, las vemos aquí, y vemos fuentes muy similares con características muy similares a alto redshift también, en otras longitudes de onda. En principio no sé por qué deberían de ser muy diferentes. Claro, porque las vemos si las vemos a energías inmediatamente inferiores que no están atenuadas. Entonces... Sí, pero no son zetas tan grandes, porque es que ya dejamos de verlas a redshift relativamente cercanos. Por ejemplo, desde a redshift 0,5 no vemos ya un teraelectronvoltio, ¿vale? Y la evolución sí debería verlas ahí. Si ya me estás hablando a lo mejor a redshift 3, sí es cierto que la evolución de los agujeros, de cómo se forman los agujeros negros supermasivos, sí habría que tenerla en cuenta. Dime, Armando. Una preguntita. ¿Puedes poner la gráfica del mapa del catálogo del 3FX? Sí. Yo tengo una duda ahí. Antes no me da sí. A mí la impresión, no sé, a lo mejor es una impresión, que los BDLACs no están muy presentes en el plano galáctico, mientras que los uncertain blazars están más o menos por todos los lados. Claro. ¿Hay alguna razón para eso en la exposición de la galaxia? ¿Porque el background hay infuso en valor? Exactamente, porque para que sean BLAC han tenido que ser confirmados espectroscópicamente de que son BLACs. Para eso has tenido que tomar espectros y normalmente lo intentas hacer fuera del plano galáctico porque suele estar más atenuado y te resulta más difícil confirmar que son BLAC en el plano galáctico. Probablemente todos estos uncertain blazars del plano galáctico, la mayoría van a ser BLACs. Son los surveys típicos, espectroscópicos, Sloan y esas cosas que no... Exacto. Exacto. O campañas específicas, cuando quieres diseñar, bueno, lo hacemos nosotros, ¿no? Cuando quieres diseñar, intentas hacer en zonas más óptimas para poder confirmar que es un BLAC o un flat spectrum radio quasar, ¿no? No es más que algo observacional, digamos, ¿sí? de hacer campañas. Fuentes extensas suelen ser remanentes de supernova, en la que puedes resolver la extensión. Normalmente la grandísima mayoría de estas fuentes son puntuales al telescopio, a la PSF que tenemos, entran todas dentro de la PSF. Es difícil resolver extensión a estas energías
y somos capaces de lograrla para algunas, pero hay que hacer siempre un trabajo excepcional y un análisis fuente por fuente para conseguir resolver y caracterizar la extensión. Una pregunta. He visto que tenéis medidas de fotones alrededor del T, aunque sean como redshift muy pequeño, en una zona muy restringida. Bueno, el T es una zona interesante porque interesa también la física de colisionadores. ¿Tenéis alguna relación, habláis con gente tipo que trabaja en el HT para ver física nuclear, física de partículas, podéis sacar medidas comunes de secciones eficaces porque os puede interesar? Ya, pues, ¿Alguna interacción overlap sobre esto? en principio no sabría decirte. Perdona sobre eso, haciendo que esos TEF son el centro, no son el centro de masa, son la laboratorio. Sobre cero de aquí. Muy lejos de las energías de la existencia. No. En el centro de masa, lejísimo. Está sin head. Orden de magnitud elevado. No. Bueno, una curiosidad que ha mencionado del dato de la New Horizons, si es un instrumento que está adecuado para esa medida, porque tiene un error tan pequeño, o el error no es creíble, o... Ya, bueno, pues simplemente porque han estado un montón de tiempo, mi entendimiento, digamos, ¿no? Mi impresión es que han estado tomando datos un montón de tiempo, pero el análisis de los datos, según he oído y he atendido alguna charla de gente que ha trabajado directamente, fue realmente una locura, muy difícil. Pero han hecho, de hecho, hay por lo menos 3 papers diferentes del New Horizons. Salió una medida con barras de error bastante grandes, a los 2 o 3 años salió otra mucho más pequeña, y esta ya es la última que han sacado creo que fue hace un par de años, que ya han reducido las barras de error muchísimo más y el dato más o menos se ha mantenido a la misma altura, digamos, de intensidad. Pero sí, han estado un montón de años trabajando en la reducción, intentando optimizar. Vamos, que lo que entiendo es que realmente han hecho un esfuerzo enorme. Una última pregunta. Bueno, por la charla, yo me pregunto sobre el impacto que puede tener el James Webb sobre este campo, ya que es sensible al infrarrojo y es una de las zonas en las que uno espera tener más Sí, pues yo creo que el impacto sobre el tema, digamos, de EBL va a ser mínimo. Y la razón es porque el James Webb es lo que tiene es un fotómetro, digamos, en principio. En el sentido de que lo que va a hacer es recuento de galaxias, ¿vale? Y lo que va a hacer es añadir datos a esta zona de recuentos de galaxias que ya los tenemos súper controlados. Los datos aquí de recuento de galaxias convergen súper bien, se entienden muy bien, es muy difícil que esto que tenemos cambie. Lo que va a hacer es reducir las barras de error más y poco más, porque no es capaz de hacer medidas directas. Aquí, por ejemplo, no va a añadir ningún dato de medida directa, lo que va a hacer es añadir recuento de galaxias. Entonces, en principio, de esa forma, no espero nada, al menos en este campo, no espero ninguna sorpresa. Muy bien, antes de agradecerle a la última charla otra vez, quiero recordaros una vez más que en septiembre podemos hacer estas lides y que invitéis a vuestros amiguetes a asistir y que a ver si conseguimos hacer de esto una actividad del Instituto floreciente. Así que muchas gracias, Alberto, por la charla. Gracias a vosotros.